Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestra predicación de la carta a los Efesios, el cual corresponde ahora a los pasajes de Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y el título de esta predicación es La salvación es por gracia. La salvación es por gracia, correspondiente a Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y antes de continuar, hermanos, vamos a leer nuestro texto principal para entenderlo. Solamente son 2 versículos, pero es necesario leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como proposición de este sermón, veremos cómo la salvación depende 100% de Dios. Vamos a ver cómo la salvación depende 100% de Dios. Y bosquejé esta predicación de la siguiente manera. Punto número 1, que consiste en el verso 8, primera parte: por gracia somos salvos. Punto número 1, por gracia somos salvos, verso 8. Punto número 2, del mismo verso 8, segunda parte: la salvación es un regalo de Dios. Punto número 2, la salvación es un regalo de Dios, verso 8, segunda parte. Y punto número 3, verso 9, la salvación no es por obras. Punto 3, la salvación no es por obras, verso 9. Y por último tenemos el punto número 4, el cual se encuentra en el verso 10, y es creados para hacer buenas obras. Verso número 10.4, creados para hacer buenas obras. Entonces, hermanos, una vez teniendo ya esta idea en mente, vamos a ir de lleno a la palabra de Dios, al punto número 1, empezando desde el verso 8. Dice así la palabra de Dios. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hermanos, estamos ante uno de los pasajes bíblicos más contundentes de toda la Biblia, y no porque sea más especial que los demás, ya que recordemos, de acuerdo con 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es que este pasaje sea más especial que los demás, sino porque este verso es uno de los más controversiales para el cristiano que no estudia. Y así es, hermanos, hay cristianos que se dedican al estudio de la palabra de Dios, ya que saben que por medio de la palabra de nuestro Señor que se encuentra en la Biblia, uno puede tener mayor comunión con el Padre. Y hay otros cristianos que no dejan de ser hijos de Dios, pero que simplemente se conforman con conocer unos cuantos versículos. Y estos cristianos simplemente se conforman con a lo mejor un versículo un día, otro versículo otro día, y no quieren entender toda la plenitud de la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, no podemos conformarnos con simplemente conocer cosas superficiales. Nosotros queremos realmente conocer la verdad y apreciamos que esta verdad se encuentra en la palabra de Dios, ya que se puede encontrar a nuestro alcance. Por eso, el día de hoy vamos a escudriñar esta gran verdad que es la salvación por gracia, hermanos. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios para apreciar esta gran verdad. Entonces, nuestro verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Detengámonos en la palabra por qué. Es decir, por lo anterior dicho. ¿Y qué fue lo que anteriormente dijo Pablo? Bueno, como lo hemos visto en predicaciones pasadas, antes de introducirnos Dios a su propia familia, éramos pecadores. Pero nuestro Señor Dios nos salvó para la alabanza de su propia gloria. Entonces, eso tenemos que tener en mente. Éramos pecadores,
Pero el Señor nos salvó para alabanza de su gloria y nos injertó a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Y así, entendiendo esto de los versículos anteriores, podemos proseguir, porque continúa el texto. Por gracia sois salvos. La palabra gracia, hermanos, se traduce como regalo inmerecido o regalo gratuito. La gracia, esto es lo que quiere decir gracia, y lo veremos más específicamente más adelante, no se gana con nada, hermanos, ya que proviene de la misericordia y del amor de Dios que tuvo hacia la humanidad caída. En otras palabras, los cristianos somos salvos por medio de un regalo inmerecido de Dios. Dice el texto, y es verdad, por gracia sois salvos. Y esta frase es suficiente para descartar cualquier forma de salvación basada en cualquier obra. Pero aún el texto continúa y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios en su infinita sabiduría ha determinado que la fe sea el medio por el cual se manifieste la gracia de Dios. Permítame explicar esto más claramente. Hay personas que piensan que la fe por sí sola salva. Hay personas que piensan que la fe por sí sola salva. Y al evangelizar dicen, solo ten fe en Cristo. Solo ten fe en Cristo. Y solamente, aclaro, solamente esto está en sus mentes. Y aunque es una realidad, sí es una verdad, que solamente hay que tener fe en Cristo, creer en Cristo para ser salvos, sí es una realidad. Si solamente las personas predican este mensaje, solo ten fe y serás salvo, están dando un mensaje a medias. ¿Por qué? Porque el texto que estamos viendo dice, Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es la que salva al hombre. Y la fe es el medio por el cual se mueve esta hermosa gracia. Daré una ilustración que a lo mejor puede darnos más claridad con respecto a esto. A la hora de comer, nosotros sabemos que los alimentos realmente son los que nutren a nuestro propio cuerpo, pero usamos ya sea un tenedor o una cuchara para llevar esa fuente de nutrición a nuestra boca. Pues, si podemos hacer una analogía, la gracia es como esa comida y la fe es el cubierto que es designado para llevar alimento a nuestros cuerpos. Lo que nos nutre es el alimento, lo que nos salva y da vida es la gracia de Dios. El medio para nutrir nuestro cuerpo, hablando de comida, son los cubiertos. Es el medio por el cual este alimento nos va a nutrir. Bueno, el medio por el cual esta gracia salvadora llega al hombre es por medio de la fe. Así de simple, entre comillas, es esto. Pablo hace un excelente resumen a decirnos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Repito, haciendo a un lado cualquier intento de salvación por obras. Y para que la idea quedara aún más clara, tras la afirmación de que el cristiano es salvo por gracia por medio de la fe, el apóstol da dos negaciones y la primera negación se encuentra en este verso. Dice nuestro verso, lo voy a leer desde el principio, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Primer negación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es la primera negación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay teólogos que afirman que la palabra esto solo se refiere a la fe. Es decir, que la fe no proviene de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Y aunque esto es verdad, ya que al estar muertos espiritualmente éramos incapaces de buscar por nosotros mismos lo santo, como lo dice el verso 1 de Efesios capítulo 2, vamos a leerlo, Efesios capítulo 2, verso 1, vean lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Y sí, realmente, o sea, Dios nos tuvo que haber regalado esta fe salvadora, ya que nosotros al estar muertos en nuestros delitos y pecados simplemente no podíamos reaccionar a absolutamente nada espiritual.
nada a favor de Dios. Pero en realidad la frase, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, realmente no solamente encierra la fe, sino esta abarca a todo el proceso de salvación dicho por Pablo en este mismo verso 8. Entonces, teniendo esta idea en mente, la salvación que es producto de la gracia de Dios y que es dada al hombre por medio de la fe, son un don de Dios, o sea, un regalo del Todopoderoso. Lo que es el don de Dios no es solamente la fe, sino es todo el paquete de salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo eso es un don de Dios. Y aún Filipenses capítulo 1, verso 29, reafirma esta idea cuando dice, Filipenses capítulo 1, verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros, porque a ustedes les es concedido, les es dado a causa de Cristo, o sea, por las obras de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, como podemos ver, la salvación nunca va a proceder de ti. Y la salvación jamás va a proceder de mí. Es una obra 100% de Dios. 100% de Dios. Y hay quienes dicen, es verdad que mi salvación es obra de Dios, pero yo tomé la decisión de seguirlo. Cristo es un caballero y no obliga a nadie a seguirlo. Y aunque estas palabras suenen muy bonitas en nuestras mentes, yo en conversaciones con otras personas, hermanos, estas palabras no son verdaderas. Dios mismo es quien quebranta nuestros corazones duros y pecadores y nos atrae a la cruz de su Hijo Jesucristo. Dios es el que hace todo el trabajo de la redención y salvación del hombre. ¿Quieren una evidencia? Perfecto. Hechos capítulo 16, verso 14. Hechos capítulo 16, verso 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Cómo Pablo predicaba. Continuó. Y el Señor, no Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Qué gloriosa atracción, hermanos! Ya que si no hubiera sido por Dios que toma la iniciativa para atraernos a Él, para darnos esa gracia tan hermosa, tú jamás hubieras querido servirle y mucho menos hubieras querido dejar el pecado. Entonces, la salvación es una obra 100% de Dios. Porque por gracia, un regalo inmerecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y cómo sé? ¿Y cómo sé que si el Señor nunca te hubiera traído a Él, si el Señor no hubiera quebrantado tu corazón? ¿Cómo sé si el Señor no te hubiera concedido de su gracia? ¿Cómo sé que tú nunca hubieras llegado a Él? Bueno, lo dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Esta respuesta la encontramos en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí te incluyes tú. No hay quien busque a Dios. Tú no querías buscar a Dios. No, tú no querías buscar a Dios. Todos se desviaron, tú te desviaste. A unas se hicieron inútiles. Tú eras un inútil. ¿Por qué? Porque no cumplías con el propósito por el cual Dios te hizo, el cual era adorarle. Y en lugar de adorarle, en lugar de servirle, tú pecabas. No hay quien haga lo bueno, tú no hacías lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni tú ni yo. Todos éramos, antes de llegar a Cristo, lo que describe Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Y aún dice Romanos
capítulo 3, verso 4, si en tu corazón dices, no, eso no aplica a mí, Romanos capítulo 3, verso 4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su palabra es contundente en contra de nuestras opiniones. Tú y yo jamás hubiéramos llegado a Cristo si Él no hubiera compartido, si Él no hubiera extendido su gracia con nosotros. Pero aún sabiendo esta verdad, hermanos, aún sabiendo la verdad en la cual la gracia del Señor es tan abundante, nosotros tenemos que estar totalmente agradecidos por este regalo que Él nos da. Porque aún siendo pecadores, Él tuvo compasión de nosotros, hermanos. Mucha compasión. Y vean lo que dice el texto. Continúa Pablo, ahora ya estamos en el verso 9, y aquí encontramos la segunda negación. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. La frase no por obras se encuentra realmente respaldada por los siguientes textos. Voy a dar solamente 4. Dice Romanos capítulo 4, verso 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obras. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aún Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, dice el texto, nadie será justificado. Yo quiero explicar un poco Romanos, el verso que leímos, Romanos capítulo 4, verso 4 al 5. Dice, pero el que obra ya no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú estás pensando, hermano, que tú hiciste algo que contribuyera a tu salvación, que fuiste lo suficientemente bueno, que eras suficientemente santo, que no pecabas tanto como tus vecinos y por eso Dios te salvó, o porque sufriste mucho de pequeño y por eso Dios tuvo compasión de ti, entonces ya fue un mérito propio por el cual Dios te salvó. Y entonces, como dice Romanos capítulo 4, verso 4 y 5, no, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. A ti la gracia estarías diciendo que ya no se te puede aplicar porque Dios te debería algo. Pero, dice el texto, sino como deuda. Mas el que obra, sino que cree en aquel, voy a leerlo del principio, perdón, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le es contada por justicia. Entonces es esta categoría que piensa que por haber hecho algo, Dios le debería un favor y por eso lo salvó. Y esta otra categoría que saben que no tienen ninguna obra, que saben que están en bancarrota espiritual, que saben que nada tienen ellos para llamar la atención de Dios, y entonces a estos su fe les es contada por justicia. Así es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Si no, de otra manera, la gracia ya no sería gracia. Sería una remuneración, diría Pablo. Pero bueno, como vemos en estos textos, nuestras obras no contribuyen en lo más mínimo en nuestra salvación. Y aún el profeta Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aún de Isaías capítulo 64, verso 6.
Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, simplemente no le sirven al Señor. Ante Él no es cosa grata, por eso las obras no salvan a nadie. En este punto, hermanos, Pablo se encuentra pensando en las obras de la ley mosaica. Recuerden que Pablo mucho tiempo también estuvo combatiendo contra los judaizantes y les quería dejar entender a los efesios que las obras de la ley no salvan. Nadie es salvo por las obras de la ley, dando a entender a su audiencia original que las obras de la ley no pueden salvar a nadie. Pero en vista del hecho de que Pablo estaba escribiendo a lectores en su mayoría cristianos venidos del mundo gentil, claro es que su deseo es hacer énfasis en que Dios rechaza cualquier obra humana, ya sea de gentil como de judío, o aún de creyentes en tiempo de un eclipse espiritual. Toda obra en que una persona base su esperanza de salvación es infructífera. Solo nosotros podemos basar nuestra salvación en las obras del soberano Señor Jesucristo. Esto lo saqué del comentario al Nuevo Testamento de Efesios, de Grand Rapids. Entonces, ¿qué hay de todas aquellas religiones que afirman que si yo hago esto o dejo de hacer aquello, mi alma irá al cielo con Dios? Bueno, hermanos, todas estas religiones están mintiendo. Ninguna obra humana es suficiente para otorgar la salvación a ningún ser humano. Solo la justicia de Cristo y su obra en la cruz son lo suficientemente poderosas como para salvar a los pecadores de este mundo. De hecho, el cristianismo dice solo Cristo. Y las demás religiones dicen, si acaso a lo mejor también tienen el mismo libro que nosotros, que es la Biblia, dicen Cristo más algo o Dios más algo. Todo esto queda descartado con este verso. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, y continuamos, también dice la frase, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y para esta frase, para que nadie se gloríe, también encontramos un sustento bíblico. Dice Romanos capítulo 3, verso 27. Dice Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aún Romanos capítulo 4, verso 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque él fue justificado por gracia por medio de su fe. Él fue justificado por gracia, por eso Abraham tampoco tiene de qué gloriarse. Si tú fueras justificado, si el ser humano fuera justificado por cualquier obra, tendríamos de qué gloriarnos. Yo ayudé a Dios en mi salvación, pero como la salvación es por gracia, nadie absolutamente tiene nada de qué gloriarse. En el corazón y la mente del cristiano no puede caber el orgullo en proveer el más pequeño granito de arena a la gran montaña que es nuestra salvación, ya que Dios fue quien hizo todo el trabajo. Dios fue quien hizo todo. Tú no puedes ser arrogante, jactarte, gloriarte en ti mismo y decir, yo me salvé, Dios me salvó porque yo era mejor que mis vecinos. Dios me sacó de una iglesia de mala doctrina porque simplemente yo era mejor que ellos. Qué pecadores son todas estas personas. Claro que no. Ya lo vimos, Romanos 3, tú eras igual que ellos. Y sin la gracia de Dios, tú podrás hacer cosas 1000 veces peores. Si Dios te salvó, no fue por tu linda cara, no fueron por tus obras, no fue por nada que tú pienses que hiciste. Si Dios te salvó es por mera gracia. Por eso no tienes de qué gloriarte de nada. Todos aquí somos iguales. Personas que estábamos en lo más profundo del pecado y que Dios en su misericordia estiró la mano y nos salvó sin que lo mereciéramos. Por eso no tenemos que sentirnos más especiales que nadie. Ante los ojos de Dios y ante la luz de esta gracia, todos somos iguales. No hay ni un cristiano que haya sido salvado por sus buenas obras. Ni uno. Todos fuimos salvos por gracia.
Y eso a todos nos deja en la misma categoría, hermanos. En la misma categoría de pobres hombres y mujeres desesperados y de un Dios misericordioso que nos adoptó en su familia. Por gracia. Repito el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ni tú, ni yo, ni nadie. Y con esto en mente pasamos al verso 10, el cual dice, último verso 10, el cual dice, Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a quedarnos con esta frase, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Como si Pablo quisiera que la idea no quedara incompleta, él continúa afirmando que somos hechura suya. La palabra hechura suya viene de la palabra poema, que viene de la palabra de la cual nosotros sacamos poema y quiere decir obra de arte u obra maestra. Entonces este verso se puede traducir porque somos, o sea, los cristianos, tú y yo, hermanos, porque somos la obra de arte de Dios, su obra maestra, creados en Cristo Jesús. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué hermosas palabras! Somos considerados como la obra maestra, como la obra de arte de Dios, tú y yo, toda la familia de la fe, hermanos. Pero en Cristo Jesús. Y estas palabras, hermanos, son realmente magníficas. Dios mismo nos sacó de nuestro estado de pecador, caído y muerte espiritual, donde estábamos rodeados de nuestros delitos y pecados, y nos hizo hechura suya, su obra maestra. Y dice el texto después, creados en Cristo, o sea, nos recreó en unas nuevas criaturas hechas a la imagen de su Hijo Jesucristo, recreados no por obras, sino no por obras tuyas, humanas, sino por las obras de Cristo en la cruz, de Dios mismo, de la segunda persona de la Trinidad. Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Veis entonces? Escribe Calvino, que esta palabra creados es suficiente para tapar las bocas y dejar de lado el cacareo de gloriarse por tener algún mérito. Porque cuando dicen eso, proponen que son sus propios creadores. Este comentario lo encontré en el comentario de El mensaje de Efesios de John Stott. Entonces, hermanos, nosotros simplemente tenemos que estar dando gracias por la gran misericordia de nuestro Dios. Y algunos cristianos piensan también que la enseñanza de salvación por gracia, que aquí enseña Pablo, hace a los cristianos pasivos y nos predispone a vivir en pecado. Pero esto es un grave, grave error. Si nosotros entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, entendemos la gran compasión de este Dios tan maravilloso, entendemos que Dios nos hizo sus obras maestras, nos recreó, nos hizo nuevas criaturas en Cristo su Hijo, pues simplemente no podemos caer en ociosidad. ¿Por qué? Porque continúa el texto 10, dice, lo voy a leer desde el principio, el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Simplemente, a la luz de este pasaje, el cristiano que entiende que ha sido salvado por gracia no puede estar sentado con los brazos cruzados siendo un infructífero espiritual. Vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 también dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, un cristiano simplemente no puede estar infructífero. Un verdadero hijo de Dios tiene que estar haciendo obras, buenas obras. Hay que recalcar que Dios no nos preparó las buenas obras para que seamos salvos por medio de ellas, para nada, ya que, lo repito, nadie es salvo por obras, y lo dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, pero el justificado, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, hace buenas obras como manifestación como manifestación de su fe y de su salvación. Hace estas buenas obras en señal de que realmente su corazón ha sido regenerado. Hermanos, ustedes también pueden ver esto en lo terrenal. Un hijo que ama a su padre le obedece. Nuestro Padre Celestial nos ha dicho: ustedes han sido salvados por mí para hacer buenas obras, y nosotros, como hijos obedientes, hijos que amamos a nuestro Padre, tenemos que decir: sí, Señor, gracias. Yo hago buenas obras como señal para manifestar mi amor hacia ti al mundo. ¿Cómo puedes estar seguro que tú eres capaz de hacer buenas obras para manifestar el gran amor que le tienes a tu Dios? Bueno, Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Tenemos al fruto del Espíritu, los cuales por sí mismos son características de buenas obras. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, hermanos. Las obras no salvan a nadie, pero Dios ha dispuesto buenas obras a sus hijos para que el nombre de nuestro Señor sea cada día más glorificado por medio de nuestro testimonio. Entonces, hermanos, yo les quiero dejar esto antes de terminar. Vuelve a leer Efesios capítulo 2, verso 8 y lee conmigo para que entiendas: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, simplemente acepten la gracia. Es un regalo, no hay que ganarlo. Simplemente aceptémoslo y vivamos bajo la luz de ese precioso regalo. Dios les bendiga.